Hare Krishna, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección de estudio del panorama del Bhagavad Gita. Eh, Mientras esperan que se conectan, si hay alguien conectado y me puede mandar un mensaje para saber si está saliendo bien, muchas gracias. Entonces, de mientras, vamos a cantar un minuto. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Jaya Vraja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Shila Prabhupada Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev. En Hare Krishna, nuevamente gracias Leandro por el feedback. Entonces, vamos a comenzar con el estudio de esta sección del Bhagavad Gita. Hoy vamos a ver, como puse en el título del live, del vivo, el destino del yogi que fracasa. Es el título que escogimos para esta sección del Bhagavad Gita del capítulo 6. Entonces, antes de empezar a leer, vamos a hacer un mantra, que los que lo saben pueden repetirlo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofrezco mis respetuosas reverencias a la omnipresente personalidad de Dios, Vasudeva. Bien, entonces vamos a comenzar. Estamos en el capítulo 6, en los textos que van del 35, perdón, del 37 al 45. Entonces, como les dije, llegamos a una etapa muy importante de esta sección, que fueron unas preguntas que hizo Arjuna previas a esta sección. Ahora vamos a recapitular un poco. Y bueno, y acá viene una cuestión muy interesante que todos nosotros, cualquier aspirante a practicar la vida espiritual, el camino de la autorrealización, se puede preguntar, que es, ¿qué pasa si no llego? ¿Qué pasa si fracaso? Si no consigo autorrealizarme, ¿qué, qué me puede pasar? Entonces, recapitulando un poco, el comienzo del capítulo 6, que está conectado con el capítulo 5, se empezó a presentar el proceso de Astanga Yoga o Dhyana Yoga, que es el proceso del yoga místico. Entonces, Krishna explicó las prácticas externas que hay que hacer para practicar el yoga, el Dhyana Yoga en este caso, y luego explicó la actitud o el ambiente interno que tiene que tener la persona. Principalmente hizo énfasis en el control de la mente a través de la inteligencia y habló de las virtudes, de las cosas, de lo auspicioso, de lo bueno, de las vivencias que tiene la persona que controla la mente. Como ustedes saben,
o quizás alguno de ustedes conoce, la mente se considera que es el centro de todos los sentidos. Es como si, por ejemplo, cuando tenemos una cámara de foto, toda la imagen entra y entra por el foco de la cámara de foto y consigue capturar la foto cuando vas, en este caso con el celular, ¿no? Cuando le damos la instrucción correcta. Entonces la mente es como el centro que capta todos los sentidos y va teniendo imágenes, ¿no? Entonces continuamente está interactuando por la naturaleza propia de la mente, está continuamente en interacción. Arjuna dijo que es más difícil que controlar el viento, controlar la mente. Entonces, cuando Krishna le planteó que para progresar en el sendero del yoga es necesario controlar la mente, ahí Arjuna, que Prabhupada dice que es como es una persona pensante, enseguida le hizo una pregunta a Krishna y le explicó, yo creo que este proceso es muy difícil, el proceso de yoga es muy difícil y controlar la mente es muy difícil. Y dijo, controlar la mente es más difícil que controlar el viento. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha intentado controlar el viento. A lo sumo uno se puede esconder, ¿no? En algún lado, pero mismo el aire está por todas partes y no es posible, no hay manera de controlar el viento. Entonces, Arjuna dice, es más difícil todavía que controlar el viento. Entonces, imaginémonos todos la actitud interna que tenemos que tener, la capacidad intelectual, la dedicación, el esfuerzo interno que tenemos que hacer para poder de alguna manera controlar la mente. Hacia el final de la sección anterior, Krishna dio una manera de cómo controlar la mente, no sé si se acuerdan. Él dijo, es verdad lo que decís Arjuna, es muy difícil controlar la mente, pero es posible lograrlo mediante la práctica adecuada y el desapego. En el significado, Prabhupada dijo que la práctica adecuada para los eh, Bhakti Yogis es seguir los 9 procesos del servicio devocional y ocupar de esa manera la mente de una forma activa. En el Upadeshamrita, un libro también de los que se estudia en Bhakti Shastri, fue escrito por Prabhupada en 1976, ¿sí? Y fue publicado el 20 de septiembre de 1976. Entonces ya es un libro en el cual Prabhupada ya había tenido mucha experiencia con devotos occidentales, con personas de Occidente, ya había escrito un montón de libros y un discípulo le pidió si podía comentar el Upadeshamrita y Prabhupada lo hizo. Entonces es un resumen, el Upadeshamrita es como un resumen de un libro mucho más grande que se llama Bhakti Rasamrita Sindhu. En el Upadeshamrita está todo el proceso que necesita hacer una persona para, eh, resumidamente, ¿no? Para alcanzar la etapa más elevada. Entonces, eh, Prabhupada dice en el significado del primer texto que no es posible generar un vacío mental. Hay procesos de yoga que de alguna manera invitan a la gente a tratar de calmar la mente evitando pensamientos, tratar de evitar pensamientos, ¿sí? Yo me acuerdo, yo antes de empezar con el movimiento Hare Krishna estaba en uno de estos movimientos de control mental y era increíble. Uno podía llegar a un nivel de autocontrol muy, muy interesante. Era cualquier pensamiento que venía a la mente, uno tenía que apagarlo. Uno le daba a la conciencia que por favor le eliminara ese defecto interno. Entonces era como progresivo y llegaba un punto que no había prácticamente movimiento mental, era como todo estable, pero como dice Prabhupada, no es posible generar un vacío mental, entonces cualquier agitación enseguida vuelve a aparecer todo de nuevo. Entonces Prabhupada recomienda para los que practicamos Bhakti Yoga, servicio devocional, ocuparse en los 9 procesos de servicio devocional, principalmente en el proceso de escuchar el canto del Santo Nombre, escuchar acerca de Krishna
y de esa manera fortalecer nuestra inteligencia con conocimiento acerca de la realidad trascendental y con conocimiento acerca del espíritu y de la materia. Entonces, por escuchar, dice Prabhupada, por estar ocupado de manera activa en el proceso de conciencia de Krishna, uno puede controlar la mente. No hace falta hacer un esfuerzo extra. Para esto necesitamos estar bien relacionados con personas que nos inspiren en ese sentido. Y bueno, de nuestra parte debemos saber aceptar y dejar lo que sea favorable y dejar lo que sea desfavorable para el cultivo espiritual. Entonces eso sería la parte del desapego. Bien, ahí medio que llegamos a la etapa de hoy. Entonces, el texto de hoy, que es el texto 37, el último texto de la sección anterior, Krishna dice, para aquel que tiene la mente desenfrenada, la autorrealización es una labor difícil, pero aquel que tiene la mente controlada y que se esfuerza por los medios adecuados, tiene asegurado el éxito. Esa es mi opinión. Entonces, Krishna está diciendo que un gran paso para el éxito es el autocontrol. El autocontrol, como él explicó antes, eh, alcanzado por una inteligencia espiritual clara. ¿Sí? O sea, aquella persona que consigue mantener la inteligencia y de esa manera la mente bajo control tiene asegurado el éxito, en parte. Entonces, Arjuna va a preguntar ahora, algo muy interesante que cualquiera de nosotros que quiere empezar la práctica, un camino de autorrealización, se puede preguntar, ¿qué pasa si dedico mi vida a esto y no alcanzo el éxito? ¿Qué me puede pasar? Sabemos que en el capítulo 2 Krishna dijo que en este esfuerzo, en el esfuerzo de la práctica del yoga, del servicio devocional o del cultivo de la autorrealización, Krishna dijo que no hay pérdida ni disminución alguna. Y cualquier avance que uno haga en ese camino lo salva a uno del peligro más grande de todos, dice Krishna. Entonces, Arjuna quiere, Krishna ya dijo esto antes, y ahora Arjuna, tal como dice Balaeva y Dabushan, quiere que Krishna diga de vuelta lo mismo para darle seguridad a los aspirantes a servicio devocional, a que se sientan confiados, a entregarse completamente al proceso. ¿Sí? Bien, entonces vamos a leer ahora el texto de hoy. Los textos de hoy, vamos a empezar con el primero. Entonces Arjuna dijo, oh Krishna, ¿cuál es el destino del trascendentalista que fracasa? Quien al principio emprende el proceso de autorrealización con fe, pero que luego desiste debido a una mentalidad mundana y que por ello no logra la perfección en el misticismo. Bien, hay muchos conceptos en ese texto que nos tocó leer ahora. Eh, entonces, primero, ¿cuál es el destino de una persona que fracasa? Y después dice que desiste debido a una mentalidad mundana. Cuando, vamos a empezar por esta parte, cuando dice mentalidad mundana, Prabhupada en el significado, cuando explica a qué se refiere, se refiere a la influencia que tiene la materia en nuestra mente, cómo nosotros interactuamos con la materia, el nivel de apego y otras reacciones que tengamos por interactuar con la materia. ¿Sí? A eso se refiere con mentalidad mundana, no se refiere a una mentalidad mediocre, a una mentalidad eh, no estudiosa, a una mentalidad dejada, sino que por más sofisticada que sea la persona, por más avanzada en conocimiento material que sea, mundano significa cómo está relacionada esa mente con la materia. ¿Sí? Uno puede ser muy inteligente, puede ser muy erudito en muchos campos, pero puede, a nivel de autorrealización, puede estar en la plataforma cero y con la mente completamente identificada, la mente y la inteligencia, ¿no? El ego falso, todo identificado con la existencia material. Entonces, a eso se refiere cuando dice mundano, pero acá está preguntando también cuál es el destino. ¿Sí? En el texto siguiente, Arjuna sigue. Oh Krishna, el de los poderosos brazos,
¿No es cierto que ese hombre que se encuentra confundido en el sendero de la trascendencia se aleja tanto del éxito espiritual como del material y parece como una nube que se dispersa sin ninguna posición en ninguna esfera? Bien, muy interesante cómo Arjuna primero pregunta cuál es el destino y después describe una persona que fracasó, que se alejó de alguna manera durante la práctica en vida, se alejó del proceso. Entonces, Prabhupada dice, en el significado también, que al cultivar el distanciamiento del apego material y el apego espiritual, ¿sí? Los objetivos materiales de alguna manera y la atracción por la materia disminuye y el trascendentalista se enfoca en objetivos y metas espirituales de autorrealización. Ahora, se alejó tanto de esta y se aleja de esta que queda como en el medio. Entonces no siente interés por ninguna de las dos partes, ni hacia la completa atracción material y desarrollo material, ni hacia la evolución espiritual. Entonces, acá Arjuna lo compara como una nube que se disipa. Prabhupada también en el significado da el ejemplo, explica un poco esto de la nube que se disipa. Dice que a veces cuando una nube chica, ¿sí? Cuando un pedacito de nube se desprende de otra nube, queda formada como una nube más pequeña y se une a otra nube grande que esté al lado. Entonces pasa a formar parte de la nube mayor. Pero si por algún motivo esa nube chiquita no se une a la nube grande que tiene al lado, el viento la, eh, la lleva y se termina desapareciendo. Entonces esto comparado con los dos procesos, el proceso del apego material completo y el apego espiritual, y cuando la persona queda en el medio alejándose de los dos, como que pierde los objetivos, tanto materiales como espirituales, como si fuera un vacío. Entonces Arjuna está dando, está diciendo, ¿es verdad eso que la persona que no tiene éxito queda así? Queda en esa situación que ni siquiera materialista, ni siquiera espiritualista. En el texto siguiente, Arjuna dice, esta es mi duda, oh Krishna, y te pido que la despejes por completo. Aparte de ti no hay nadie que pueda destruir esta duda. Entonces Krishna, como ustedes saben, es la suprema personalidad de Dios. Eh, Eso lo explican los Vedas. La sucesión discipular que viene desde tiempo remoto. Y las personas que practican vida espiritual que pueden ir realizando la verdad acerca de Krishna. Entonces, como Krishna es la suprema personalidad de Dios, se sabe, como se describe en los Vedas, que Krishna conoce pasado, presente y futuro. En el capítulo 2 no sé si recuerdan, que Krishna le dijo a Arjuna, tanto tú como yo hemos existido antes, en el pasado, existimos ahora y existiremos en el futuro. Pero yo me acuerdo de todos los nacimientos, tú no. ¿Sí? Entonces, nadie mejor que Krishna para confirmar esto. ¿Qué pasa con las personas que no llega por lo que Arjuna ya explicó, que era muy difícil de practicar? Este proceso es muy difícil de practicar y ya sea por la era, por la situación que nos toca y si no, también por nuestra situación interna, nuestros apegos, nuestras ansiedades, nuestros miedos. Bien, vamos a ver qué responde Krishna. ¿Sí? El texto 40 empieza a hablar Krishna, dice la Suprema Personalidad de Dios dijo, oh hijo de Prita, un trascendentalista dedicado a actividades auspiciosas no es destruido ni en este mundo ni en el mundo espiritual. Amigo mío, aquel que hace el bien nunca es vencido por el mal. Entonces Krishna ya de entrada, la primera respuesta que da es para enfatizar el éxito del proceso. Está diciendo no tengan miedo, entréguense a este proceso que nunca van a ser vencidos. Eh, bien, en el significado de este texto que leímos recién, Prabhupada dice que Maya, la energía material, está continuamente, el trabajo de Maya es hacer que la entidad viva esté en ilusión completa. Entonces continuamente está presentando nuevas maneras de seducir a la entidad viviente para que esté identificada con el cuerpo y con la mente.
¿sí? Y obviamente con el falso ego que lo hace creer nos hace creer que somos este cuerpo. Entonces, cuando uno empieza a querer practicar autorrealización, en este caso servicio devocional, Prabhupada dice, es como que si le estuviera declarando la guerra a la energía material. La energía de la función material es mantenernos acá, para que nosotros podamos, el objetivo atrás de eso es que nosotros podamos desarrollarnos espiritualmente, desarrollar nuestra sinceridad, progresar espiritualmente, desarrollar amor por Dios y de esa manera no volver a estar en la energía material. Pero cuando desafiamos de esa manera a lo que la energía material hace, que es tratar de mantenernos acá, entonces la energía material busca nuevas maneras de seducirnos para que podamos seguir eh, enredados en la energía material. Entonces, esta manera que tiene Maya de seducirnos pueden ser tanto internas como externas, ¿sí? Entonces Prabhupada dice que si uno se mantiene cantando Hare Krishna, la energía material no tiene ninguna chance. Si uno se mantiene fijo y determinado en cantar el Mahamantra Hare Krishna, uno puede tener garantía de que va a alcanzar el éxito. Entonces de esa manera Prabhupada dice que Maya no tiene cómo agarrarnos. Al menos en nuestra determinación, porque como ustedes saben, uno está continuamente, nosotros, los practicantes más así, digamos, más neófitos, estamos siempre luchando para tener determinación, ¿sí? Entonces Prabhupada dice, continúen cantando Hare Krishna y esa determinación va a estar ahí siempre. Bien, entonces, ahora vienen las respuestas de Krishna a la pregunta anterior que hizo Arjuna. La respuesta de Krishna anterior a este verso que voy a leer ahora fue a la pregunta de la nube que se disipa. Ahora Krishna va a responder el destino de los yogis, de los practicantes de yoga, autorrealización, que no consiguen el éxito en esta vida. Entonces, Krishna dice, después de muchísimos años de disfrute en los planetas de las entidades vivientes piadosas, el yogi que fracasa nace en una vida, nace en una familia de personas virtuosas o en una familia de la rica aristocracia. Entonces, hay dos tipos de yogi que pueden fracasar, uno de una larga práctica y uno de una práctica corta, que empezó la práctica y tuvo una duración corta, digamos, y se murió, ¿no? Y el otro al largo es una persona que tomó mucho más tiempo, más dedicación y avanzó muchísimo más en la vida espiritual. Entonces, ¿cuál es el destino de estas dos personas? Que no se autorrealizaron, pero que sí practicaron. Entonces, Krishna dice, como ustedes vieron, el destino de la persona que tiene una práctica corta es nacer en una familia. Primero es ir a los planetas y las entidades virtuosas, a los planetas celestiales. Baladeva Vyadabhuyan dice que en esos planetas la entidad viviente disfruta muchísimo, porque el grado de disfruta ahí es mucho más alto que en el planeta Tierra. La vida tiene una duración más larga. La muerte es una muerte repentina sin pasar por esta cuestión de una vejez. Hay como una vejez repentina y una muerte, según explican los Vedas. Entonces, pero después de haber disfrutado tanto en los planetas, se cansa del disfrute material, ¿sí? Entonces, se le agotan sus actividades piadosas y nace en el planeta Tierra. Ahora nace en una familia de personas religiosas, una familia de personas piadosas, o en una familia de personas eh, con un buen pasar material, de la aristocracia, dice, ¿no? Con una buena estabilidad económica y en otros ámbitos también. Entonces, esto le permite, de alguna manera, tener un poco de comodidad para poder continuar su práctica. Solo que va a tener que hacer muchísimo más esfuerzo, porque viene de disfrutar un montón,
y va a tener que ocuparse y volver a recuperar toda esa determinación que tenía antes. Porque, como les dije, según explica Krishna, va para los planetas celestiales, ahí disfruta muchísimo, pues baja y entonces precisa ponerse serio, precisa empezar a hacer austeridades, tomarse el proceso de una manera firme y dedicarse, estudiar, controlar la mente de nuevo y así. Entonces ese es el destino de una persona que, de una corta práctica que no consigue la autorrealización. Lo resumo de vuelta, va para los planetas superiores, planetas celestiales, son planetas sutiles, y después vuelve al planeta Tierra. En los planetas celestiales disfruta un montón y ahora tiene la oportunidad, por haber nacido en una familia adinerada, con comodidades, o una familia piadosa, religiosa, la oportunidad de continuar su proceso. Ahora, ¿qué pasa con los yogis, los trascendentalistas de una larga práctica, que no llegan también a la autorrealización? Krishna dice, oh, perdón, o si ha fracasado después de una larga práctica de yoga, nace en una familia de trascendentalistas que es seguro que tienen una gran sabiduría. Claro que semejante nacimiento es raro en este mundo. Oh hijo de Kunti, el verso siguiente, esa clase de nacimiento, al obtener esa clase de nacimiento, él revive de nuevo la conciencia divina de su vida anterior y trata de progresar más a fin de lograr el éxito completo. Entonces, ¿qué pasa con los trascendentalistas de larga duración, de una larga práctica? Krishna dice, inmediatamente nace en una familia de trascendentalistas que desde la misma infancia ya lo educan en el proceso, Prabhupada lo explica así, en el proceso de la conciencia de Krishna para que pueda en esta misma vida tener éxito completo. Pero, dice, ese tipo de nacimientos es muy raro en este mundo. No sé si alguno de ustedes tuvo ese tipo de nacimiento. A mí me tocó nacer en una familia ni de la rica aristocracia, ni piadosa, sí, bastante piadosa, pero no trascendentalista. Así que calculo que no tuve ni siquiera corta práctica en la vida pasada. Entonces, quizás alguno de ustedes tuvo esta oportunidad de nacer en una familia de trascendentalistas, de devotos, por ejemplo, que desde que ustedes son niños los los están educando en el proceso de conciencia de Krishna. No sé si alguno de ustedes tuvo esta suerte. Prabhupada dice que tanto el maestro espiritual de él, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, así como eh, él mismo, Prabhupada dice como mi propio ser, tuvieron la oportunidad de nacer en familia de devotos. ¿Sí? Y él dice, yo mismo soy consciente de los beneficios que tuve por haber nacido en una familia de trascendentalistas avanzados. De hecho, Prabhupada describe a su papá, cuando habla de su papá, él lo describe como un devoto puro. Prabhupada dice, de la misma infancia yo tuve la oportunidad de estar en contacto con el proceso de conciencia de Krishna y eso me determinó para toda la vida, cuál sería mi meta última. Una vez Prabhupada dijo, esto lo comenta Jidananda Maharaj, que Prabhupada una vez le dijo, no hubo un tiempo, no existió un tiempo en el que yo no haya conocido personalmente a Krishna. Entonces, en relación a esto, Prabhupada, yo ahora lo conecté con esto que Prabhupada dijo en este texto, que tanto él como el maestro espiritual de la misma infancia ya eran nacimientos en familias de trascendentalistas. Krishna dice que son nacimientos muy raros. Como ustedes ven, tanto Bhaktisiddhanta como Prabhupada fueron personas extraordinarias, tuvieron un impacto en el mundo así inigualable. Bhaktisiddhanta más enfocado en la India y Prabhupada continuando el trabajo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, desarrollando todo el movimiento de la conciencia de Krishna
en Occidente. Entonces, eso, bueno, Krishna dice, esos nacimientos son raros y cuando aparecen pueden continuar con la conciencia que tenían en la vida anterior, pueden continuar el proceso. Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, ya que estamos, era el hijo de Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur es uno de los acharyas, uno de los maestros de nuestra sucesión discipular. Entonces Bhaktisiddhanta Sarasvati, como ustedes saben, también tuvo un nacimiento trascendentalista. Él fue renunciante toda la vida, fue brahmachari chico y renunciante. Bien, vamos al texto 44, nos queda el texto 44 y el texto 45. En el 44 dice, en virtud de la conciencia divina de su vida anterior, él se siente atraído automáticamente a los principios yógicos, aún sin buscarlos. Ese trascendentalista indagador siempre está por encima de los principios rituales de las escrituras. Entonces no solo nace en una familia trascendentalista, él mismo tiene la motivación hacia la trascendencia. Y esta motivación le viene de una manera natural. Trascendencia incluye trascender los rituales, meramente rituales religiosos, que tienen el objetivo de la purificación del cuerpo y de la mente. Incluso trascender esos procesos y ir directamente al proceso de autorrealización. Entonces, esta virtud, esta suerte la tienen las personas que tuvieron una larga práctica muy seria, muy dedicada, no consiguieron autorrealizarse y nacieron en familias de trascendentalistas, aparte de la influencia que les da la familia para que sean trascendentalistas, que cultiven autoconocimiento, cultiven autorrealización. Aparte de esas facilidades, ellos tienen la tendencia natural, sin buscarla, de orientarse y dedicar sus vidas a la práctica espiritual. Y es muy interesante porque tenemos los dos casos que son citados por Prabhupada, el de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami y el de Srila Prabhupada. Uno es un completo renunciante y el otro, que es Prabhupada, que tuvo una vida de más en conexión con la sociedad, con el desarrollo económico. Tuvo hijos, tuvo familia, tuvo un emprendimiento. Entonces tenemos los dos casos, y los dos casos que son de dos paradigmas diferentes, el paradigma de la renuncia y el paradigma de- del desarrollo material. En los dos casos la meta era la misma, la meta era trascendental y ellos demostraron y fueron un ejemplo en las dos áreas. El papá de Bhaktivinoda Thakur, perdón, el papá de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, el padre, que se llamaba Bhaktivinoda Thakur, también era una persona insertada en la sociedad. Él era juez, tuvo 9 hijos, creo. Bhaktisiddhanta era el número 9 y era un juez muy famoso, muy conocido. Escribió muchos libros hablando acerca del servicio devocional y era una persona muy respetada en Bengal, en West Bengal. Entonces también trascendentalista, eh, que ya desde el mismo comienzo de su vida tenía esta atracción directa por el servicio a Dios, en este caso por el servicio devocional. Bien, texto, nos queda el último, el texto 45. Y cuando el yogi se esfuerza sinceramente por progresar más y se limpia de todas las contaminaciones, entonces, finalmente, logrando la perfección después de muchísimos nacimientos dedicados a la práctica, llega a la meta suprema. Bien, entonces Arjuna tenía dudas. ¿Qué pasa con las personas que no tienen éxito en la práctica del yoga? Y si es verdad que quedan como las personas que se alejan de la autorización, pero que cultivaron de alguna manera el proceso, se quedan como una nube que se disipa. ¿Y qué pasa en el siguiente nacimiento? ¿Cuál es el destino? Entonces Krishna se los aclaró, y ahora Krishna va a hacer énfasis en los yogis que continúan su práctica, ¿sí? Por esa determinación de querer continuar,
y continuar lo que empezaron en las vidas anteriores. Recordemos que en la práctica de la autorrealización no hay pérdida ni disminución alguna. Eh, entonces, uno, si en esta vida no llegó a la autorrealización completa, entonces en la vida siguiente puede continuar y así sucesivamente hasta que va progresivamente avanzando. El principio básico de la autorrealización, dice Srila Prabhupada, es entender que no somos este cuerpo ni esta mente, sino que somos el alma diferente del cuerpo, de una energía diferente. En base a ese principio básico, uno tiene que cultivar conocimiento acerca de su propio ser, acerca de la relación que tiene con el Ser Supremo y de los medios para alcanzar esta relación, alcanzar esta meta espiritual. Entonces, armado de esas cosas, de esos diferentes aspectos, la persona puede ir con una determinación y una práctica adecuada y progresando cada vez más hacia el- la autorrealización, ¿sí? El cultivo de, el servicio devocional en el caso de los devotos. Eh, si en esta vida uno no llega por algún motivo a, ¿cómo se dice? A tener una experiencia así de autorrealización completa, entonces en el capítulo 8, ¿sí? Se va a hablar un poco más de los diferentes destinos que alcanzan los diferentes yogis y el destino que alcanza en este caso un practicante de servicio devocional. Así que es muy interesante. Falta todavía un capítulo entero que es el capítulo 7, pero ya vamos a llegar ahí, vamos a ver eh, cómo las personas que hacen yoga se preparan para la muerte, todo lo que tienen que hacer, el momento adecuado, cuando está el sol en un lugar, la luna, en la época del año, la, la posición en la que tienen que estar, etcétera. ¿Y qué tiene que hacer un practicante de servicio devocional para alcanzar una meta suprema también? Bueno, todo esto va a venir un poco más adelante. Hasta acá sabemos que hay diferentes destinos, sabemos que necesitamos continuar nuestra práctica, sea que empezamos en esta vida o que empezamos en vidas anteriores o en miles de vidas anteriores y estamos continuando. Tenemos que tratar de enfocarnos lo más que podamos, de acuerdo a nuestras capacidades, y estar dedicados al cultivo del servicio devocional y hacer el esfuerzo más grande que podamos por estar cerca de personas que hacen esto. De esta manera nos vamos a sentir inspirados, nos vamos a sentir más fuertes y vamos a poder seguir nuestro camino, ¿sí? Si es que lo empezamos en esta vida o en vidas anteriores. Prabhupada dice que uno puede autorrealizarse en esta misma vida. De hecho, él decía, continúen cantando Hare Krishna de manera eh, dedicada, de manera devocional, y van a poder ver a Krishna cara a cara en esta misma vida. Prabhupada garantizaba eso. Si ustedes cantan 16 rondas, en este caso, de manera dedicada, seria, y cultivan el conocimiento de la autorrealización, van a poder tener experiencia directa de Krishna en esta misma vida. Y de hecho, Prabhupada decía, van a poder escribir pasatiempos que nadie ha escrito todavía. Que la Prabhupada, sí. Che. Entonces, tenemos esas orientaciones de una persona tan maravillosa y elevada como es la Prabhupada, que nos vino a traer todo este conocimiento y nos da todas estas garantías y nos da todo este entusiasmo. Entonces, mientras más podamos estar conectados con Prabhupada a través de sus libros, a través de sus discípulos, a través de los discípulos de sus discípulos, y mientras más podamos enfocarnos en una práctica seria, más vamos a poder comprobar todo lo que dicen las escrituras. Bueno, pero obviamente, como vimos en este capítulo, depende del practicante, ¿sí? Es como que nos dejan la pelota, un ejemplo de fútbol voy a ver, nos dejan la pelota picando enfrente al arco, sin arquero, sin ningún defensor cerca, lo único que tenemos que hacer es un esfuerzo para
meter la pelota en el arco y que sea un éxito así. Solo que ese esfuerzo puede demorar mucho tiempo, ¿sí? Y podemos tener hasta una caída y no llegar a la pelota. Entonces, necesitamos poner nuestra parte también. Nuestra parte es, como dijo Prabhupada, tratar de practicar los 9 procesos del servicio devocional, que ya vamos a verlos un poco más adelante. Prabhupada en este caso habló de escuchar, cantar y recordar. Él hizo énfasis principalmente en escuchar acerca de Krishna. Entonces nos queda hacer eso de la mejor manera que podamos, en todas las situaciones. No hay un momento específico. Hay momentos mejores, donde hay más tranquilidad, el ambiente está más sereno, que es por la mañana, pero no hay momento específico, podemos cantar en cualquier situación. El tiempo es más caro que el oro, es más preciado que el oro, porque el oro por ahí uno lo pierde y después lo recupera, pero el tiempo que perdemos no tenemos manera de recuperarlo. Entonces necesitamos ser conscientes del tiempo, de cómo pasa el tiempo y tener una dedicación lo más sincera posible y más determinada dentro de nuestras capacidades, ¿no? Tenemos garantías, podemos entregarnos sin miedo al proceso, ¿sí? Tenemos garantías de que en la vida sí, que sí vamos a poder continuar con el proceso. Tenemos la garantía de que no hay pérdida ni disminución alguna, como dijo Krishna en el capítulo 2. Y tenemos la garantía de, como dijo Prabhupada, de que incluso en esta misma vida podemos tener una experiencia de autorrealización completa y ver la forma personal de la Suprema Personalidad de Dios cara a cara. No así por Facebook, sino que como si estuviéramos enfrente de una persona. Entonces, ese fue un poco el resumen de esta sección. No sé si tienen algún comentario, pregunta o lo que tuvieran, que quieran compartir. Sé que Leandro Herrera, gracias por responder, está del otro lado. Y bueno, estamos terminando ya por acá. Ya nos queda poco. En la sección que viene, que va a ser dada por Chitrak Babu, Chitrak, que es un devoto, una persona completamente dedicada al servicio devocional, muy sincero. Él es profesor de filosofía también. Entonces él va a dar la sección siguiente, que es que va a explicar cuál es el yogi que Krishna considera más elevado. Hasta este capítulo se presentaron varios procesos de yoga y ahora Krishna en la sección siguiente, que son 2 versos, se va a hablar de cuál es el yogi más elevado. Entonces los invito a que participen, seguramente Chitra nos va a iluminar a todos. Bueno, si nadie tiene comentarios, preguntas. Bueno, resumiendo lo que hablamos estas 2 secciones que me tocó dar a mí, que es la parte de la necesidad de controlar la mente y la parte esta de el destino de los yogis que fracasan. Recordemos que es importante hacer un esfuerzo, como dijo Krishna, sincero, por poner nuestra inteligencia por encima de nuestra mente y una inteligencia cultivada por el conocimiento espiritual y el conocimiento acerca de la trascendencia, armado con esa inteligencia, armado con buenos relacionamientos que sean productivos, que sean consecuentes con el progreso espiritual. Tratar de hacer una práctica lo más regulada y sincera posible y tratar de aceptar y dejar lo que sea, aceptar lo que sea favorable y dejar lo que sea desfavorable para el cultivo de la vida espiritual. Esto depende siempre de cada uno de nosotros, de la situación en la que estemos, la circunstancia en la que estemos, de nuestro karma, de cómo la naturaleza material nos influye.
y del grado de avance espiritual que tengamos. No hay una receta única para todas las personas. Entonces, con este universo de alguna manera de herramientas que es nuestra inteligencia, el conocimiento espiritual, las personas, la práctica y el desapego adecuado, el desapego con responsabilidad, el desapego inteligente, armado con todo eso, entregarnos, como dijo, como Krishna enfatizó en esta práctica, en esta sección, entregarnos al progreso, del cultivo espiritual y disfrutar de la vida espiritual y empezar a espiritualizar todas nuestras actividades sin miedo y sin perder nuestra fe y nuestra determinación, sin convertirnos en nubes que se disipan y de esta manera alcanzar la meta última que nuestra alma está buscando, que es el relacionamiento directo con la Suprema Personalidad de Dios y con su energía superior a esta energía material, que es la energía espiritual. Bueno, ese es un poco el resumen. Gracias a todos por participar. Ahí me habló Mario Ramírez. Gracias, Mario. Juego Vardhan Lila. Gracias, Govardhan Lila. Krishangi. Hare Krishna, gracias. Nitai Gorananda, mi amigo. Gracias. Chitrak. Gracias, Prabhu. Laura. Muchas gracias. Carolina. Frank. Muchas gracias, Carolina. María Velázquez dice no puedo ver ni oír nada, perdón. Jimena Amarillo, espero educar bien a mis hijos. Jimena Amarillo, Hare Krishna. Y Emilce eh, Alicioni, Hare Krishna. Bueno, muchas gracias a todos. Me quedó lo que dijo Jimena. Espero educar bien a mis hijos. Eh, tenemos todas las herramientas. Tenemos que poder. Yo también tengo una nena de 2 años. Y uno como padre tiene que hacer un esfuerzo por estar fuerte uno bien espiritualmente y que los hijos se sientan atraídos también al proceso, sin una imposición, sin una obligación, respetando la libertad de cada uno. Pero es como vos dijiste, Jimena, el foco es la educación, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Y eso, ayudar a las almas que se acercan a nosotros de alguna manera a, a que se acerquen al conocimiento de este que fue un regalo que nos trajo Prabhupada, ¿sí? Que nos trajeron los devotos. Entonces poder compartir ese regalo con los hijos, con la familia, de una manera que no genere rechazo, ¿no? Es súper difícil y es súper importante. Entonces me identifico con eso que dice Jimena, de educar bien a nuestros hijos. Y que bien, gracias Jimena y gracias Carolina. Entonces, si nadie tiene ninguna pregunta más, voy a esperar un minuto más y le vamos a dar por concluida la clase. Les recomiendo leer este capítulo 6. Los devotos y los oradores devotos que están dando día a día las clases ya van a llegar a este capítulo y van a poder profundizar, como siempre digo, en cada verso de una manera mucho más amplia. Yo solamente doy un resumen y algunas tips así importantes de las cosas que dice Prabhupada, pero cada verso eh, se puede ampliar muchísimo más, se puede dar los devotos tienen muchas realizaciones que pueden compartir. Mi experiencia con el Bhagavad Gita es que siempre que uno lo vuelve a leer, encuentra más y más y más y descubre cosas que no había visto antes. Incluso párrafos son mucho más significativos que antes, cosas que dice Krishna, cosas que dice Prabhupada, cosas que dice Arjuna. Entonces los invito realmente, si pueden, lean los libros de Prabhupada, lean el Bhagavad Gita y entreguémonos en este periodo corto de vida que tenemos a estar cada vez más cerca de Krishna. Bien,
Como no hay preguntas, les agradezco a todos. Reverencias. Hare Krishna.